Nosotros somos una agrupación de papás autoconvocados, como siempre lo digo, es la voluntad de cada uno que quiera participar en este grupo, en el cual nosotros lo que hicimos fue conformarlos para poder ayudarnos, no solamente a concientizar, sino como grupo de papás que nos podamos brindar una ayuda de uno a otro. Hoy en día estamos tratando de conformar lo que es la personería jurídica de esta agrupación, como Padres TEA de las Flores de la ciudad, y con el fin de lograr no beneficios hacia nosotros, sino lo que sería la solvencia o la ayuda hacia lo que viene después por delante, ¿no? Como búsqueda de diagnósticos, carnet de discapacidad, terapias, la parte educativa que está muy afectada en estos casos, somos los más afectados nuestros niños, y todo lo que tenga que ver en relación al autismo, ¿no? Y todo lo que implica. Bueno, hay todo un desafío por delante, pero lo decía en el inicio, se ha avanzado y mucho. Sí, se avanzó muchísimo, gracias a Dios, en este último tiempo. Anteriormente estuvimos con pandemia, bueno, no nos podíamos juntar. Nosotros lo que estamos logrando ahora es juntarnos una vez a la semana, cada 10 días, todo lo que es el grupo de padres, y hemos tenido buena respuesta por parte del municipio también en cuanto a lo que es inspección. Nos recibió la inspectora, la jefa distrital de educación, le planteamos cuál es nuestra problemática en cuanto a que los chicos que necesitan su acompañante terapéutico, las autorizaciones y demás. Nos recibió también el secretario de Salud, donde nos puso a disposición nutricionista y psicólogo para el grupo de papás, así podemos intervenir aunque sea una vez a la semana. O sea, abocarnos a todo lo que es la ayuda y contención familiar, que es la que más necesitamos. También nos recibió la Secretaria de Desarrollo Humano, también nos dio una gran ayuda en cuanto a lo que es apoyo escolar, teniendo en cuenta que son chicos que tienen dificultad a la hora de hacer una tarea escolar, y tampoco existe la posibilidad de tener una maestra especial o una maestra integradora, porque no todos los chicos están bajo el régimen de integración. Entonces es también un problema. Y bueno, nos brindan lo que es apoyo escolar, además de múltiples actividades como natación también va a haber, y otros proyectos que se están llevando adelante, que ya nos van comunicando semana a semana, que gracias a Dios se está viendo mucho el tema del autismo, se está hablando muchísimo hoy en día en Las Flores. La pregunta iba hacia ahí, tiempo atrás no se sabía, hoy se sabe, se habla, se entiende, incluso aquel que por ahí no tiene un hijo con autismo y demás, lo comprende también. Bueno, los colegios se está viendo, ¿no? Sí, porque lamentablemente las cifras van en aumento. Hoy se habla de 1 de cada 44 chicos, o sea, eso quiere decir que en un aula escolar un chico con una dificultad lo tienen. Las maestras no están preparadas para atender a este tipo de chicos, entonces también la búsqueda de un diagnóstico, porque tampoco sabemos qué diagnóstico tiene. Llegar a un diagnóstico es muy costoso, o sea, si no tenés obra social, hasta que vos tengas tu carnet de discapacidad y puedas acceder a la misma. Entonces lleva todo el entorno social, o sea, no solamente de los compañeros, sino también de las maestras, como de actividades privadas que se hacen, que es muy difícil que se pueda trabajar con un chico si no tiene una terapia o una conducción por parte de alguien para saber cómo trabajar con dicha persona. Como padre es muy importante también estar agrupados, poder charlar con pares, ir hacia adelante. Sí, la verdad que sí, nosotros tuvimos el diagnóstico de Julito en noviembre del año pasado, así que somos prácticamente nuevos en esto, y yo siempre se lo digo a Delfina, que al sumarme al grupo me ayudó a estar más acompañada, a entender más cuestiones, a que no estás solo, que las cosas que nos pueden pasar a nosotros también le pasa al resto de los papás. También nos hizo ver muchas problemáticas que por suerte nosotros no, por momentos no estamos pasando, pero sí que sucede en cuanto a esto de la educación, que es muy importante. Se hace hincapié en esto del diagnóstico, porque a través del diagnóstico temprano, que es costoso llegar al diagnóstico, uno puede acceder a lo que es el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad va a ayudar a que se empiecen a implementar las terapias, que cuanto antes se implementen es de súper ayuda para los chicos, ¿sí? Porque son muy notorios los cambios, y es muy notorio de un chico con terapias y un chico sin terapia. Pero bueno, todo lleva tiempo y dinero. Entonces, porque son muchos, te piden, para un certificado de discapacidad, te piden mucha constancia de diferentes profesionales, que eso tiene un costo, y si no tenés obra social, tiene otro costo. Porque aparte, en las obras sociales, si no tenés el certificado de discapacidad, tampoco te lo reconocen. Entonces, es una cadena. Por eso los tiempos, sobre todo para diagnosticar, son primordiales, y que se puedan acceder. Porque hoy en día, como dijo Delfina, en la ciudad de Las Flores, por ejemplo, no tenemos un neurólogo para poder tener un diagnóstico. Entonces las familias tenemos que viajar, tenemos que ir de forma particular,
o con la obra social si te lo cubre, y ahí recién empieza todo el proceso para el certificado. Y de todo ese tiempo se va perdiendo horas de terapia, ¿sí? Que para las familias que no lo pueden solventar es muy importante. Esto de poder detectarlo, de darte cuenta de que hay alguna cuestión que tiene que ver con el autismo. Nadie conoce mejor a los hijos que los papás. Entonces, cualquier cosa que ellos noten, lo más mínimo que sea, que anden putitas de pie, que solamente le guste jugar con una sola cosa, que tenga dificultades para hablar, que no sé, se juntan con personas y a él no le gusta, la pasa mal, puede gritar, todo algo, cosas que, aunque sean mínimas, o que ya le llamen la atención, es preferible que vayan al pediatra y le digan, no, mirá, es parte del desarrollo, ya se va a acostumbrar, o vayan probando diferentes cosas y no, pero antes que perder tiempo, es mejor siempre ante la duda consultar con su pediatra, porque es la primera persona que uno tiene contacto, el primer profesional que los puede guiar a dónde ir, porque así es nuestro recorrido, fue así. El jardín, escuchar lo que te dicen en el jardín, porque sé que puede ser doloroso, puede enojar, puede un montón de cosas, porque no está, a uno tal vez no le gusta que lo llamen del jardín, que le den una charla, que el nene no se queda quieto, pero siempre hay que escuchar, aunque nos cueste, y actuar, porque actuando rápido es donde vemos la diferencia. Es más, hasta si no quieren ir al profesional nos pueden preguntar a nosotros, notamos esto, no sé, y alguien los puede ayudar, pero siempre, obviamente, que vaya al médico, a su pediatra. Yo no tenía cero conocimiento de lo que era el autismo, entonces también no me imaginaba que podía ser. Hay lugar para que se acerquen los padres, están con muchos proyectos, entiendo, ideas y demás, ¿no? Sí, nosotros casualmente en este último tiempo estamos tratando de lograr lo que es la personería jurídica como grupo, que eso es lo que nos va a ayudar precisamente a todo lo que sea la parte legal, más que nada hacer reclamos en obras sociales, porque sabemos la burocracia que hay hoy en día para que te autoricen algún tipo de terapia, para un montón de cosas, o sea, para hoy en día anotar un nene en una escuela cuando están bajo los planes de integración, los chicos tienen prioridad de ingreso en la escuela, independientemente de la distancia donde están a la escuela. Ponele que por una cuestión de distancia te toca la escuela de enfrente, no significa que el nene tenga que ir a esa escuela. Cuando están bajo los regímenes de integración, tienen esa prioridad por una ley, que es la ley de inclusión, de educación, donde ellos les permiten ingresar a la escuela donde los padres consideran que tienen que ir, pero por una cuestión de cercanía, por una cuestión de compañerismo, porque a lo mejor la matrícula es reducida, entonces también eso ayuda muchísimo a estos chicos. No es lo mismo un aula con más de 30 chicos que un aula con 10, también en la parte social los ayuda muchísimo cuando tienen matrícula reducida. Entonces a veces se dificulta a la hora de la inscripción de estos chicos si no están bajo ese régimen de integración. Por otro lado, esta personería jurídica, lo que nosotros logramos es precisamente esa ayuda, o sea, ponernos con la ley bajo el brazo, por decirlo de alguna manera, y sí tratar de ayudar a aquellos papás que no tienen el habla para poder ir a luchar por los derechos de esos hijos. Entonces, esta agrupación hace que nosotros luchemos como grupo por ese chico y por todos los que se quieran ingresar a este grupo. Nosotros tenemos redes sociales, hoy en día nos manejamos con lo que es Instagram y Facebook, que es Padres Tea Las Flores, por si alguno quiere agregarlo, se puede incorporar, nos pueden escribir desde ahí y nosotros nos podemos asesorar. Tal cual se había venido anunciando oportunamente y con lo que dejó en cuanto a pruebas una semana anterior y por las expectativas que había también en cuanto a los pilotos que habían estado confirmando, podemos decir justamente que se vivió un excelente fin de semana en esta prueba, en esta carrera especial, carrera de 2 pilotos organizada por la gente del KSB. Si hablamos de la organización en general, debemos decir que la organización ha sido de manera excelente realmente. Como decíamos, primero con pruebas una semana anterior y algunas pruebas que se dieron y que de alguna manera u otra hicieron que el circuito quedara realmente, como dicen en la jerga, bien engomado. El alrededor y lo que concluye justamente para que la jornada sea exitosa también, estuvo muy pero muy bien organizada por la gente de la comisión del KSB, con prestaciones excelentes desde lo edilicio, desde lo que es el sector del corte de pasto y demás.
y también decíamos un circuito que acompañó de muy buena manera, obviamente siempre cruzando los dedos para que no caiga lluvia sobre la ciudad de Las Flores, y así fue. Tanto el día sábado como el día domingo acompañó de muy buena manera justamente el clima. Y si hablamos de los protagonistas, por un lado, aquellos que se dedican al armado justamente y al trabajo motor, se dieron presente aquí en la localidad, podemos decir que los mejores motoristas de la región, de la zona, sumado también, por supuesto, a los motoristas locales. En cuanto a la presencia de los corredores, también en esta carrera de 2 pilotos llegaron eximios pilotos de toda la zona y de toda la región, destacados y muy reconocidos en el ambiente tuerca, que se sumaron, por supuesto, a esta carrera especial, carrera de 2 pilotos, a lo que son los pilotos locales que también vienen hasta acá con un gran ánimo. El circuito de tierra, como siempre, Walter Peters, decíamos, en excelentes condiciones allí emplazado en el sector del Parque Plaza Montero, fue escenario justamente este último fin de semana de esta carrera especial con 2 pilotos invitados que, como decíamos, ha organizado la gente del KSB en el marco de lo que es la tercera fecha del certamen, correspondiente justamente a lo que es este importante campeonato que se viene desarrollando en distintas localidades. La competencia en sí se vivió con intensidad, como siempre, donde los pilotos mostraron un gran nivel y obviamente deleitaron a un numeroso público que se dio tanto el día sábado como el día domingo. Este también es un dato a destacar, realmente importante, imponente el público que se acercó a acompañar justamente a estas pruebas y a lo que tiene que ver con esta nueva fecha del karting, destacando en esto que esta categoría es la que más vueltas dispone, es decir, es en la categoría en la que más se puede girar, y hoy, entendiendo por los costos y demás, lo que más quiere hoy el piloto, justamente al margen de los resultados y demás, es poder competir, es poder justamente girar. La gente de Cronomax también estuvo, como siempre, haciendo la parte de lo que tiene que ver con los tiempos y demás, controlando, y lo propio en cuanto a lo que tiene que ver con la gente de la FRAD 3. Soleada tarde, decíamos, para disfrutar del lugar y para disfrutar de la competencia. Nosotros nos vamos a meter en lo que ha dejado justamente en materia competitiva desde los más pequeños, lo que fueron los resultados, en este caso de la primera final en la categoría 150 centímetros cúbicos. Podemos decir la primera final juniors, como decíamos, el ganador fue Tomás Castro, el segundo lugar le quedó a la Borda Ariel y el tercero fue para Saco Santino. Estamos remarcando en este caso lo que tiene que ver con los podios. En cuanto a lo que es la segunda final, justamente en el circuito Walter Peters para 150 centímetros cúbicos, en este caso Junior, segunda final, Velarde Laureano se quedaba con el primer lugar, el segundo en el podio fue para Castro Tomás, el tercero fue para Saco Santino. Adelantando y obviamente comentando lo que tiene que ver también con otra de las categorías, una de las más vistas, de las más miradas. En este caso hablamos de la 150 centímetros cúbicos, la Supermaster, en este caso con su primera final. El primer lugar fue para Gómez Mazzantini, el segundo lugar fue en este caso para el binomio Abraham Pagano y el tercero para el karting número 100, Soncini Elías. Esto estábamos hablando justamente de lo que es la categoría Supermaster, primera final. En cuanto a la segunda final de la Supermaster, el primer lugar le quedó al binomio Saladino Lombardoso, el segundo fue para Casola Keller y el tercer lugar para el karting número 10, Cabaña Morales. Hablábamos de la segunda final de este Supermaster, esta categoría en la cual hablamos ahora sí de cómo quedó el podio luego de la sumatoria de puntos en la Supermaster. El primer lugar en la sumatoria le quedó al binomio Gómez Mazzantini, el karting número 4. El segundo lugar fue para Saladino Lombardoso y el tercero para Soncini y Elías, el karting número 100. Tercer lugar del podio en lo que es, en este caso, decíamos, la Supermaster, luego del acumulado justamente del puntaje. Recordamos que hablábamos de carrera de 2 pilotos y que hablamos de carrera en algunas categorías en binomio con sumatoria de puntos también. En cuanto a lo que tiene que ver con las 150 centímetros cúbicos Master, tal vez la vedette de este año por la gran cantidad de competidores que allí hay, hablamos de la primera final. El primer lugar fue para Estrella Alonso, el segundo lugar para el binomio Rizzo Villanueva y el tercero para Naturán Borda. En este caso, hablando de los 3 primeros lugares de la Master y la primera final. Hablamos de la Master también, 150 centímetros cúbicos, y lo que tiene que ver con la segunda final. El primer lugar para Rizzo Villanueva, el segundo para La Cana Villeres y el tercero para Alba
Mancinelli. Y en este caso pasamos a lo que dejó el podio. Luego de la sumatoria de puntos, primer lugar le quedó para Rizo Villanueva, que también vienen siendo de los más rápidos en el campeonato. Estrella Alonso, y Alonso le quedó el segundo lugar. Y en este caso el binomio Alba Mancinelli le quedó el tercer lugar, el karting número 7. Momento de cambiar de categoría y de hablar justamente de lo que es la clase 2. En la primera final hablamos siempre de lo que es la cilindrada 150 centímetros cúbicos. El más rápido, Álvarez Kessler, con en este caso el primer lugar, Fasano con Deseo el segundo lugar, y Maffei y Girado en este caso se quedó con el tercer lugar. Hablamos, decíamos, de la clase 2 y la primera final. Lo que dejó la segunda final de la clase 2, Álvarez Kessler el primer lugar, Lombardoso y Pellejero, el binomio se quedó con el segundo lugar, y el binomio de Báez y Busto se quedaba con el tercer lugar en el podio. Si hablamos justamente de lo que dejó el podio final luego de las dos competencias o de las dos primeras finales y la sumatoria de puntos, debemos decir que la 150 clase 2, el primer lugar le correspondió a Álvarez y Kessler, este binomio que se quedó con el primer lugar y que suelen ser también de los más rápidos de la zona en distintas competencias justamente que se dan en la región. El segundo lugar para Fasano y Deseo, y el tercer lugar para el dueto, para el binomio Maffei Girado, el karting número 62. Momento de hablar ahora de lo que dejó justamente la estándar, la primera final. Seguimos siempre manejando lo que es 150 centímetros cúbicos. Fernando Octavio se quedó con el primer lugar en la estándar, el segundo fue para Zunino Alessio y el tercero para Ramiro Mendiondo para completar este podio y la primera final de la estándar. Si hablamos de la segunda final, también obviamente en la categoría estándar, Mendiondo Ramiro se quedaba también con el primer, se quedaba en este caso con el primer lugar. Fernández Octavio se quedó con el segundo y Gabeleri Diego se quedó con el tercer lugar del podio. Este hombre que marchó con el karting número 2. Nos metemos ahora en lo que es la 250, obviamente muy mirada también esta categoría, la kayak, y la primera final, lo que dejó Novas Villeres, se quedaban con el primer lugar de la kayak 250, el segundo lugar para Villanueva y Griffith, y el tercer lugar para Pellejero Lombardoso. De esta categoría decíamos kayak en la primera final y la cilindrada 250, kartings que obviamente van bastante rápido en el circuito. Novas y Villanueva se quedaron con la segunda final también, Busi y Arizcurri se quedaban con el segundo lugar. El tercer lugar en el podio le quedó a Pellejero y Lombardoso en esta kayak 250 y lo que ha dejado la segunda final. Hablamos de podios para la kayak 250 y la sumatoria de puntos. Novas y Villeres fueron los más rápidos, se quedaron con el primer lugar, el karting número 19. El segundo lugar le quedó a Pellejero y Lombardoso, y el tercero fue para Kessler Bruno, decíamos, para completar justamente en esta oportunidad lo que tiene que ver con este podio. Hablamos ahora y pasamos a lo que es la clase 1 justamente y la primera final. Marco Mac, Griffith se quedaron con el primer lugar, el segundo fue para Marconi Gaimaro y el tercero Hispano Morales para completar el podio y la primera final de la clase 1. Hablamos de la segunda final de la clase 1. Bancomat y Griffith se quedaron con el primero, Marconi Gaimaro con el segundo, Deseo y Fasano completaron el podio, el karting número 10 para cerrar justamente la segunda final de la clase 1. Hablamos, para ir cerrando, de la sumatoria de lo que ha dejado justamente en cuanto al podio. Marcomat, Griffith se quedaron con el primer lugar de las 150 centímetros cúbicos clase 1, el segundo para Marconi Gaimaro y el tercero para Deseo Fasano, el karting número 10 como decíamos, y de esta manera justamente cerrando lo que ha dejado hasta acá la competencia de dos pilotos en binomio, justamente exitosísima presentación organizada por la gente del KSB, el karting del sur bonaerense, en un circuito en excelentes condiciones, sobre todo el suelo muy pero muy bien engomado, bien presentado en general la competencia. Decíamos un circuito Walter Peters que lució impecable, obviamente excelentes condiciones, y obviamente que también el clima acompañó, como decíamos, y también acompañó el público, y los corredores estuvieron a la altura. Habrá que esperar, habrá que aguardar, se vendrá justamente la siguiente competencia, habrá que esperar confirmación, y seguramente, a juzgar por lo que hemos visto, va a ser con un éxito rotundo. Trabajando de muy buena manera allí en lo que es el Consejo Deliberante, ¿no? Para nosotros es un orgullo haber encontrado la manera de mecanizar un poco más de dinamismo dentro del Consejo Deliberante.
Nosotros venimos no solo ejerciendo denuncias o quejas por una cuestión golpista o una cuestión sería partidaria, sino más bien para corregir cuestiones que son importantes para la ciudadanía, por ejemplo el tránsito. El tránsito, nosotros empezamos a reclamar ya una comisión, porque el tránsito todo lo podemos ver, no necesariamente te lo tengo que contar yo, que todos los días tenemos un accidente, y ese accidente implica un familiar, un amigo, un vecino, y en definitiva no es lo que uno quiere, y por suerte hasta ahora las lesiones no han sido tan graves, pero no por eso hay que esperar que esto suceda. Por ahí las comisiones son un poco cuestionables, porque a veces se hacen partidarias y no llegan a buen puerto, pero yo entiendo que por algo hay que empezar, hay que intentar de no politizarla, que estemos todo el Consejo Deliberante para apoyar al Ejecutivo, porque acá hay responsabilidad, seamos sinceros también. Como ciudadanos tenemos responsabilidad. ¿Quién no usa el teléfono alguna vez en el auto, en la moto? ¿Quién no le ha pasado que una moto la pasa por la derecha? Yo trabajo con mucha gente o adultos mayores que dicen no quiero salir a la calle en tal horario porque tengo miedo. Entonces terminamos haciendo el tránsito una selva. Y siempre tiene que haber un comienzo. Soy un crítico y creo que en nuestro país lo que falta son proyectos y proyectos a largo plazo que eviten, si es de un partido, es decir, si el día de mañana nos toca hacer gobierno nosotros, hay que continuar con las cosas buenas, corregir las que creemos que se puedan corregir o superarlas, y las que estén mal cambiarlas. Y siempre va a suceder. Entonces, creemos que es una comisión que organice, que tenga política a corto plazo y política a largo plazo sería el comienzo de algo, porque si no, no tenemos nada. Hay que educar. Me parece que los controles o no están, no son poco exhaustivos. Solo hubo un pequeño control cuando en las redes sociales se quejaron de las motos. Hubo un día que secuestraron 7 motos y de ahí en más yo no he tenido notificación, y seguramente que lo hay. Lo que pasa es que uno no puede estar en todo ni tampoco publicar agarrar una moto, 5 motos, eso es entendible, pero está a la vista en función de lo que pasa, que algo hay que cambiar. Después como sociedad tenemos que cambiar, tenemos que estar predispuestos a querer aprender y a manejar con conciencia. Y después estamos teniendo un problema estructural en Las Flores que ha crecido, sobre todo el parque automotor, las motitos. Entonces llega un momento que hay que empezar a replantearse la circulación de las calles, algunos semáforos más, y por ahí se empieza. Entonces queremos una comisión que sea controladora de lo que se va a hacer y que siga distintos proyectos y pautas. La idea es que sea una comisión con manejo propio y que pueda controlar y velar por lo que uno exige o pide que se realice, ¿no? Y dar pauta y poder tener por ahí la otra mirada contra el Ejecutivo, que es el que tiene que poner los recursos y hoy tiene la responsabilidad. No toda, vuelvo a lo mismo. Hay una gran responsabilidad que es nuestra. Me hago responsable de eso también. Uno a veces... Es nuestra, decir, de los vecinos, ¿no? Los vecinos, todo, claro, como vecino. Uno tiene algunas cuestiones que no hace caso y que lamentablemente muchas de ellas se corrigen con multas. Uno cuando va a Buenos Aires no estaciona en una bajada de auto. ¿Por qué acá lo hace? Y porque no hay multas. Cuando esas multas sean severas, y de lo cual además no estoy de acuerdo. Yo quisiera que la gente aprenda y eduque. Y entre otras cosas, por ejemplo, se puede hacer un parque para que los chicos aprendan desde chicos a usar el casco. Podríamos utilizar la laguna, tener autitos eléctricos. Hay un montón para hacer y hay mucho que hacer, sobre todo en la educación. Que el fruto no se va a ver hoy. Hoy lo que necesitamos es control y modificar la estructura en nuestra ciudad. A largo plazo, educación. ¿Les preocupa? Bueno, tarea de vecinos, han andado por distintos barrios, charlan, dialogan con los vecinos y ahí hay muchas inquietudes. Fue un compromiso de cuando fuimos a caminar a pedir el voto con la gente, que íbamos a volver, y no solamente para volver a pedir el voto. Me parece que salir es muy productivo para nosotros porque estamos en la realidad. El viernes estuvimos en la calle Pellegrini entre Presidente Perón y Alcorta, y sí, es una pista de carrera, hay un zanjón abierto, y son pequeñas cosas que uno puede ir marcando, se va acercando y terminan teniendo en su mayoría resolución más inmediata. Si uno va un poquito más atrás, pensaba Barrio 25, pensaba, bueno, el basurero. Justo surgió, por ejemplo, tenemos una fábrica de quesos que no tiene entrada para su producción. Hay muchas cuestiones que ya están planteadas o se están planteando en el Consejo para ayudar al Ejecutivo que se lleven a cabo, y vuelvo a lo mismo, para que el que se beneficie sea el ciudadano común y no por una cuestión de banderas políticas. ¿Cómo es el día a día en el Consejo? ¿Hay respuesta del Ejecutivo? ¿Con los pares cómo se llevan? Mira, creo que es un consejo muy interesante porque es un consejo que no hay diferencias personales, eso es muy importante, y creo que en su mayoría o de todo lo que se ha vislumbrado, todos queremos el bien común, que es del ciudadano. Eso hace que se pueda trabajar y marca este dinamismo como cuando empezamos la
la charla con vos, te decía, estamos pudiendo haciéndolo visible y motorizando el Consejo Deliberante, lo cual para el Ejecutivo es una herramienta si la sabe utilizar. Bueno, sin ir más lejos, invitado por Facundo Manes, reunión importante en Rauch. Sí, el día viernes fuimos invitados por Facundo y todo el núcleo más cercano a Facundo a ir a la charla, ya que estamos muy cerca, y de paso tener algunos contactos, como por ejemplo con el intendente Suescún, que es de Rauch, para empezar a tener proyectos no solo tan locales, sino un poco más abiertos. Para nosotros Facundo Manes fue el motor de nuestra campaña. Creemos que es alguien que viene como nosotros, de afuera de la política, a tratar de cambiar algo, que es algo que va a ser por ahí imposible, pero es imprescindible que algo cambie. Entendemos que la política tiene que acompañar al ciudadano y no el ciudadano ser rehén del político, por lo cual me parecía muy importante estar, pudimos asistir, fuimos demasiado bien recibidos y tenemos un contacto continuo que eso nos permite tener herramientas para poder trabajar. Bueno, lineamientos, ideas, siempre algo se trae, ¿no? Obviamente de este tipo de encuentros siempre es positivo. Yo creo que siempre es positivo, pues se aprende. Son gente que nos enseña en cada discurso, en cada momento, por lo cual, por supuesto, y además uno comparte sus inquietudes y muchas veces el unir inquietudes de distintos lugares vamos teniendo algunas cuestiones que nos permiten motorizar en las flores. Cuando yo hace un ratito te decía de que se podría hacer un parque para que los niños jugando aprendan, con esos autitos eléctricos de hoy en día, eso ocurre en Coronel Suárez, no es una idea propia, pero ¿por qué no traerla acá, que termina siendo educativo, y cuando alguien aprende de chico aprende mucho mejor? Queda mucha tarea por delante, eso en realidad, ¿no? Y la verdad que queda mucho, recién ahora nos estamos aceitando y acostumbrando al ritmo, nosotros somos de otro lugar, pero bueno, si somos útiles, bienvenido sea.